Nos acompaña en esta transmisión especial de NTN 24 el padre William Vázquez, sacerdote dominico en Colombia. Muy buena tarde, padre. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Buenas tardes a todos los amigos y amigas de NTN 24 que nos sintonizan en este día en que estamos viendo cómo el Papa Francisco comparte con los niños, comparte con los religiosos, las religiosas y dentro de poco tiempo también con los jóvenes. Vemos a un Papa lleno de vitalidad, lleno de energía, a un Papa que intenta él mismo recibir de parte de los jóvenes el entusiasmo, la esperanza, pero al mismo tiempo avivar a esta comunidad de jóvenes que son presa, como se viene diciendo, de grupos al margen de la ley en el estado de México, en ese estado de Michoacán, cuya capital es Morelia. Padre, es muy interesante el fenómeno que sucede principalmente en este estado. La incidencia del crimen organizado, de los grupos del narcotráfico, del dinero, del lavado de dinero en los estados, ha permeado en la sociedad y el propio Papa Francisco ha destacado el hecho de que no se debe de aceptar el dinero sucio, el dinero manchado con la sangre para construir nuevas iglesias. Y es justamente en Michoacán donde ese fenómeno ha sido efectivo. La resistencia de la iglesia, de los sacerdotes, para escuchar a los feligreses y de alguna manera también hacer frente al crimen organizado. Es por eso que el Papa Francisco, de alguna manera muy estratégica, designó a Alberto Suárez Inda, un sacerdote de 75 años, como cardenal. Y fue a través de él como logró establecer esta visita al Estado para nuevamente poner los puntos sobre las íes, separar a la iglesia del crimen organizado, separar a esos recursos ilícitos en la construcción de una mayor cantidad de iglesias. Es muy importante este fenómeno, padre, quisiera que lo compartiera con nosotros. Sí, lo que usted dice es muy cierto, es real. Tal vez el cardenal que usted acaba de mencionar es uno de los pocos que tiene una voz muy similar a la del Papa Francisco. Así como el Papa Francisco habló a los obispos de que deben estar más cerca del pueblo, que deben dejar por un lado la ambición de poder y convertirse en pastores con olor del rebaño, con olor de oveja, también este cardenal mexicano tiene un lenguaje similar, lo que lo convierte efectivamente en alguien con autoridad y al mismo tiempo en alguien que tiene una voz de esperanza para muchas personas. Efectivamente, tal vez en este estado mexicano, el dinero del narcotráfico no ha podido comprar la conciencia de muchos religiosos o religiosas y no ha podido igualmente utilizar a lo religioso para sus propios fines. Como muy bien acaba de mencionar usted también, siempre el dinero, el fácil dinero, se convierte en apetitoso para muchos jóvenes. Entonces, la visita del Papa a este estado es, como usted muy bien lo acaba de mencionar, muy estratégica y al mismo tiempo muy esperanzadora para tantas familias, para tantos jóvenes que se encuentran en este momento viéndose comprometidos con el narcotráfico o con la violencia. Quisiera hablarle también a los seguidores de NTN 24 que no necesariamente profesan la religión católica, pero que siguen minuto a minuto esta transmisión para conocer el contexto mexicano, para conocer esa realidad, por algún interés que pudieran tener en ese territorio. En Apatzingán, que es el núcleo del conflicto entre los cárteles de la droga y las autodefensas, 5 religiosos fueron asesinados en los últimos 15 años. Sucedió el fenómeno que los ciudadanos de repente empezaron a recibir una especie de cobro por abrir una tienda, por abrir una farmacia, por hacer una actividad legal, y eran los grupos de bandas criminales los que cobraban una especie de peaje, una especie de impuesto ilegal a todas luces, pero donde el gobierno mexicano, por lo menos las autoridades estatales, ya no tuvieron ningún efecto, hubo una ausencia del Estado
en ese territorio, y finalmente el narcotráfico comenzó a permear la vida de las personas. Es así como nacen las fuerzas rurales, como ahora se denominan. En su momento se llamaban autodefensas. Un grupo de ciudadanos se une y utiliza a la iglesia para tomar más fuerza y enfrentar a estas bandas criminales. Durante el sexenio pasado, el gobierno decide tomar cartas en el asunto, mandar a una persona que se llama Alfredo Castillo. El propio Peña Nieto lo manda a él, a su mano derecha, para enfrentar a los caballeros templarios, un cártel del narcotráfico con tintes de secta religiosa. Padre, ¿nos pudiera explicar en ese contexto cómo puede hacer la iglesia para enfrentarse a amenazas de muerte, al narcotráfico, a perder a 5 sacerdotes en los últimos 15 años? Y si me permite la anécdota, el periódico El País de España retrata que el domingo pasado uno de los padres fue también nuevamente presa de una amenaza de muerte para que ni siquiera asomara la nariz, que ni siquiera tratara de hablar ni con el cardenal y mucho menos con su santidad respecto a cómo estaba la situación de tensa a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano. ¿Cómo hace la iglesia, cómo hace un sacerdote para superar los miedos, para escuchar a sus feligreses, pero sobre todo para enfrentar una amenaza directa del crimen organizado? Una vez escuché en una homilía a un sacerdote que hablaba de los amores de Jesús. Y este sacerdote mayor nos habló de que Jesús tuvo básicamente 3 amores en su vida. Uno de esos amores era la mujer. Otro de los amores de Jesús, los niños. Y otro de los amores de Jesús, los jóvenes. Y un poco en síntesis decía este sacerdote que Jesús tenía una especie de predilección por los más frágiles, por los que normalmente son marginados en la sociedad o por los que son explotados. Las mujeres, los niños, los jóvenes son presa fácil de cualquier grupo, muchas veces de grupos al margen de la ley, ya sea o porque los entusiasman con algún tipo de bienes materiales obtenidos fácilmente, o ya sea porque hay amenazas de por medio. Un religioso, una religiosa, un sacerdote, alguien que consagra su vida a Cristo, no tiene sino que tener los mismos sentimientos de Jesús. Si Cristo tuvo una predilección por los más frágiles, por los más necesitados, por los más abandonados, por los que se encuentran en situación vulnerable, un consagrado que le entrega su vida a Jesús debe estar justamente con aquellos por quienes Jesús dio su vida, por quienes Jesús alzó su voz. Es en esta situación, en este contexto, que un religioso debe, efectivamente, después de tomar conciencia que su vida le pertenece a Cristo, estar acompañando a todos aquellos que necesiten escuchar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de fortaleza, indistintamente de las situaciones en las que se pueda encontrar. Un religioso, una religiosa, un sacerdote, es un ser humano que también tiene su propia familia, que también tiene sus propias, a veces, ilusiones, que también tiene en algunos casos ciertos deseos para su propia vida, pero que sin embargo por este deseo de colocarse en las manos de Dios y de entregarse totalmente a Él, es capaz de negarse a sí mismo e ir a lugares en situaciones muy difíciles con tal de dar testimonio con sus palabras y con su vida de Cristo. Y este es, en cierto modo, también el sentido de la Iglesia. Probablemente en los últimos años la Iglesia ha perdido un poco, hablando de Iglesia desde el punto de vista jerárquico, ha perdido un poco el rumbo o se ha estancado en cuanto a que ha buscado para sí algún tipo de privilegios o de comodidades. Y este Papa, desde el momento mismo en que se convirtió en sucesor de Pedro, lo que está haciendo es mostrándonos lo que Jesús quiere que mostremos al mundo: una cercanía al pueblo de Dios, un estar con Él, que los pastores no se sientan felices, como diría San Agustín, porque tienen la posibilidad de mandar, sino por el contrario, porque pueden servir al estilo de Cristo a los demás.
Padre, es muy interesante esta reflexión, esta autocrítica que hace la Iglesia Católica con motivo de la visita del Papa Francisco. El Papa sí le ha llamado la atención, sí le dio un jalón de orejas a los sacerdotes, fue muy enfático en decir que no necesitaba príncipes, sino gente que se acercara al pueblo. Pero también hay muchas críticas, la prensa internacional, la prensa nacional y la ciudadanía en general se ha cuestionado por qué el Papa Francisco no ha hecho un señalamiento puntual. Por ejemplo, no solamente son 43 estudiantes de Ayotzinapa los desaparecidos, son 27,000 desaparecidos en México, víctimas, en otro caso son las víctimas del narcotráfico, las víctimas de la violencia, perdón, en general, y esa es una demanda, una queja que están dejando ante su santidad al decirle, ¿por qué no hay un pronunciamiento puntual respecto a las víctimas de la violencia, en este caso los 43 de Ayotzinapa, y a las miles de víctimas de personas desaparecidas, agredidas, secuestradas, extorsionadas? ¿No ha hecho falta la incidencia puntual del Papa Francisco en estos temas? Pues usted habla de 27,000 y yo no sé hasta qué punto esa cifra, 27,000, es una cifra exacta. A lo mejor son mucho más, como yo considero que pueden ser. Y yo creo que en este momento, en un momento en donde no se tienen las cosas totalmente claras de cuántas pueden ser las víctimas, decir un número, mencionar un número, puede ser un poco peligroso en cuanto a que solamente se puede encerrar a un determinado número de personas. Pero tal como usted lo acaba de manifestar, la llamada de atención muy fuerte a los obispos, no fue solamente a los sacerdotes, sino a los obispos, a que se comprometan de verdad con el país, a que sean ellos los portavoces de Cristo ante el mundo, a que dejen de lado sus propias apetencias, a que dejen de lado sus propios intereses. La llamada fuerte de atención a todos los políticos, embajadores, cuerpo diplomático, a los que gobiernan el Estado mexicano o la Nación de México, para que dejen de lado todo tipo de corrupción, para que se pongan siempre de parte de la ley, a mí me parece que supera con creces el cuestionamiento que usted está haciendo. Es alguien que viene y que viene con autoridad, alguien que tiene una vida coherente, alguien que hizo lo mismo en su propio país cuando fue arzobispo y que ahora lo quiere para todo el mundo. Que haya justicia, que haya equidad, que no haya corrupción, que es una especie de cáncer para todos nuestros países latinoamericanos, que no haya ese deseo de aprovecharse de los demás. Yo creo que, si bien es cierto, no puede estar mencionando cifras exactas de cuántas víctimas hay, está poniendo el dedo sobre la llaga, sobre aquello que produce realmente la violencia, lo que está provocando la miseria, lo que está provocando que nuestros países, en este caso el país de México, se esté desangrando internamente. Yo creo que lo está haciendo, y lo está haciendo frente a aquellas personas a quienes de verdad debe decírseles algo, a nuestros gobernantes, tanto gobernantes de la Iglesia como gobernantes de nuestros países. Lo que el Papa le está diciendo a las autoridades mexicanas, lo está diciendo en realidad a todos los gobernantes de nuestra América Latina, pero sobre todo a todos los gobernantes del mundo entero en general.